Para hablar del tema, estamos en contacto, perdón, con nuestro móvil. Gaby, estoy contigo. Gracias, Paulo, y estamos junto con la presidenta de la Junta Electoral Municipal, Paula Hernández, como para hacer un balance, porque más allá de los resultados, creo que el dato que nos sorprendió, pero que sí fue llamativo, es el porcentaje del padrón que fue a votar, que fue realmente bajo, y hay algunos ausentismos. Tenemos que decir que fue una jornada donde nevó prácticamente todo el día, fría, pero más allá de eso, bueno, tanto nos costó el tema democrático de instaurar la democracia que esto también es un dato para tener en cuenta. Paula, gracias por recibirnos. Me decía, ¿hasta cuándo vas a estar ejerciendo este rol? Bueno, recuerden todos que hasta el 28 de agosto pueden venir a la Junta a retirar el comprobante por la emisión del cuando no votaron, la emisión del no voto. Obviamente justificado si estuvieron a más de 500 kilómetros, viaje, enfermedad con certificado médico, pero hasta el 28 de agosto vamos a estar acá. Así. Bien. Bueno, ¿qué podemos decir en cuanto a números de lo que fue la elección a Defensor del Pueblo de ayer? Bueno, el porcentaje muy bajo, 17.2% de participación, que son aproximadamente 10.000 personas que fueron a votar de un padrón de casi 60.000, es muy poco, es muy poco. Y otro tema que tuvimos fue el tema de los presidentes de mesa, que con el frío algunos tampoco fueron, así que tuvimos más o menos una baja, estábamos calculando de un 10% menos, pero bueno, lo llegamos a reemplazar con los suplentes, sí. Bien. En el caso de esta faltante de las autoridades de mesa, ¿esto demoró el inicio del comicio? Sí, así es. La idea era empezar a las 8, pero bueno, hubo algunas mesas que empezaron después de las 8:30. Pero bueno, se abrieron y se desarrolló todo tranquilamente, así que bueno, por suerte todo bien salió, sí. ¿Hubo algún inconveniente con alguna mesa, con algún fiscal, con alguna lista? Sí, siempre hay. Yo estuve recorriendo varios colegios y bueno, de todo. Por ejemplo, no sé, gente que iba a votar con la tirilla, la constancia de que habían perdido el DNI, después fiscales que pedían que no se usaran el celular y había lugares donde se podían controlar y otros más o menos, porque una vez que la persona entró a un aula atrás de un biombo, el presidente no podía ir a ver si usaba el celular o no. Bueno, después hubo otros comentarios que decían que los policías iban a contar los votos, así que bueno, pasó de todo. Pero estábamos acá, había acá en la Junta un comisario, le pedí que por favor mandara por Handy un aviso de que los policías no estaban capacitados y no iban a contar los votos, los policías estaban de custodia nada más. Así que bueno, eso después de varias horas lo pudimos solucionar. ¿Hubo denuncias por parte de alguna de las listas que participaron, de las 6 listas que participaron en el comicio? No, hasta ahora no ha llegado nada. Esperemos que no. Dice. Y en cuanto a el escrutinio, fue rápido dentro de todo por la baja participación. ¿Cuándo se tiene el escrutinio definitivo o ya lo tenemos? No, nos quedan todavía unos votos recurridos, que son poquitos, creo que son, si mal no recuerdo, 16 votos, así que cuando lleguen mis compañeros evaluaremos esos 16 votos y ahí tendremos el escrutinio final, pero 16 votos no hacen a la elección particularmente, ¿no es cierto? Y en el caso de, aún con la baja participación, de mesas que hayan tenido 1, 2 votantes o ninguno. No, la mesa que menos tuvo fue el primer telegrama que se recibió, que fue el del registro civil. Esa mesa, la 170, tuvo 6 votantes. Que son los extranjeros. Que son los extranjeros, exactamente. Pero lo demás, yo pasé particularmente mesa por mesa y lo mínimo eran 30 y pico, 40, alrededor de las 4 de la tarde, así que yo supongo que después fueron aumentando, sí. Pero no, mesas con poquitos así, no, ninguna. Si hay que hacer un común mea culpa o analizar la baja participación, más allá del clima que lo mencionaste, ¿a qué lo podemos atribuir? Y yo creo que en el país está pasando esto, no solamente en Carlos Paz, todo el país. Estuve viendo en el diario las elecciones y también hay muy baja participación
en los distintos lugares, Santa Fe, Formosa. Sí, sí, es un mal nacional, así es. Paulo, te estamos escuchando. Paula, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. Hola, Paula. Paula, buen día. Escuchaba y Gaby te preguntaba qué faltó, ¿no? Y yo decía esta mañana, temprano, que me parece que habrá llegado el momento de también hacerse cargo la gente, ¿no? De sus decisiones, de no concurrir, de no asistir, porque más allá de que vos lo venías diciendo, no había una difusión de la jornada electoral de ayer, digo, mucha gente aún sabiendo decidió no ir a votar, ¿no? Así es, así es. Después que no se quejen, que la política que están, porque si uno no va y vota, no hay medios de cambiar o de ver otra forma de resolver lo que hay claro. En este instante, este momento, ¿no es cierto? Hay que ir a votar. La única herramienta que tenemos es ir a votar. Así que bueno, los que no votaron, que no se quejen, que no se quejen. A propósito de los que no votaron, la Junta había advertido que, bueno, quienes lo han hecho por decisión propia y no tienen un justificativo, pueden afrontar una multa de alrededor de 30.000 pesos. ¿Se va a aplicar esta sanción o es solamente va a quedar en un anuncio? Porque digo, va a haber mucho para aplicar en sanciones. No, el tema de la multa, todavía acá en Villa Carlos Paz no está aplicado para que se pueda cobrar, ¿no es cierto? Eso está en el Código Electoral y en las elecciones provinciales y nacionales se puede generar el ticket y pagar. Pero acá en la municipalidad, en la Carta Orgánica, no lo tenemos eso implementado. Así que no se puede, por ahora no se va a cobrar esa multa, ¿no es cierto? Así es. O sea que va a quedar, digo, como que la gente no fue a votar y quedará ahí, no hay otro tipo de sanciones posibles. No, la única sanción es, supongamos que en realidad no es sanción. Supongamos que la próxima elección alguno de los que no votó y no justificó su voto, quiere formar parte de alguna lista, al no haber votado no va a poder cumplir ese rol, ¿no es cierto? O sea, es un impedimento hacia el futuro, no una sanción en lo inmediato. Digo, por ejemplo, para votar en las elecciones, o sea, impide ser posible candidato, pero no te impide, por ejemplo, votar en las elecciones del 2027. No hay un impedimento en ese sentido. No, para nada, pueden votarlo más bien, pero por ejemplo si en una lista necesitan, no sé, un un secretario, algo, sí, no puede formar parte de esa lista porque no ha votado y no ha justificado su voto, ¿no es cierto? Claro. Y para quienes se ausentaron y estaban designados a autoridades de mesa, Paula, ¿para ellos hay alguna sanción especial también o no, nada? No, tampoco. Nosotros nos estamos guiando por la Carta Orgánica y no hay ninguna sanción, que debería haberla, porque la verdad que en ese momento de tener que llamar a los 20 suplentes que vayan a cubrir las mesas faltantes fue un momento bastante de estrés, así que, pero bueno, no hay ninguna sanción, Así Bien. Decías que hasta fines de agosto hay posibilidades de ir a hacer el trámite para aquellos que tengan el justificativo de la no emisión del voto. Sí, así es, hasta el 28 de agosto. Recuerden que estamos acá en el local de la Junta de lunes a viernes de 9:30 a 12:30. Bien. Para ir redondeando, Paula, ¿qué sensaciones te queda desde lo particular? Que se hizo todo lo posible para que el desarrollo del acto electoral y la previa fuera lo más correcto posible y da la sensación de que así se terminó dando, porque no hubo inconvenientes, porque no hubo, por lo menos hasta ahora, datos de quejas, de impugnaciones, de enojos de quienes no han ganado. Digo, lo que faltó fue la participación de la gente, ¿no? Ese es el dato más preocupante de todo. Sí. Lo único que rescato acá, siempre trato de ver lo positivo de todo, pero lo negativo es la poca participación. Hemos tenido menos que la elección pasada, o sea, casi un 5% menos que la vez anterior es mucho.
es mucho que cada vez la gente participe menos. Está bien, por ahí hay gente que con el tema del frío, quizás el transporte, que tenían que llamar, a lo mejor no podían ir caminando, vaya a saber, pero es una pena que sea tan baja la participación, muy baja. La verdad que es triste, eso es triste, sí. ¿Te parece que hubiese cambiado si esto hubiese tenido una difusión mucho más amplia? No sé, porque como decís vos, mucha gente sabía que eran las elecciones, muchos, y dijeron, no, yo no voy a ir a votar. Muchas personas, muchas personas. Hace un ratito compartimos, y mira, te lo voy a pedir a nuestro director, Samuel, el mensaje que nos mandaba una persona respecto de esto que estábamos marcando, ¿no? Yo hacía una editorial esta mañana temprano y en ese momento llegaba este mensaje. Me dice, muy buenos días, yo le digo lo siguiente, me iba a presentar a votar, pero el frío me lo impidió porque tenía que tomar colectivo y me tocaba en la escuela Álvarez Condarco. Éramos 2 y lamentablemente no pude asistir. Tuve toda la intención de ir, gracias. O sea, tenía la intención, pero bueno, dice que el frío lo hizo quedarse en su casa. Y sí, muchas personas, sobre todo por ahí la gente grande o el que estaba un poco resfriado, que dice, no, yo estoy con tos, no voy a salir a complicarme más. Así que bueno, no, el clima no ayudó para nada, la verdad. Pero estaba muy lindo esos copitos que caían, ¿no? La verdad que sí. Y esto lo dejo planteado, por supuesto, como una posibilidad. Habrá que repensar o pensar cómo se puede hacer. Digo, porque venimos de votar en medio de la pandemia con un 20 y pico % de votos. Se postergó la elección en ese momento, pero se hizo igual. Ahora sin pandemia, pero con frío, la gente decidió no ir a votar. Habrá que pensar si no se cambia o se modifican algunas cosas, sí poder modificarse la fecha de la votación, por ejemplo, llevarlo a septiembre, octubre, donde la cuestión del frío no sea estrictamente una excusa para no ir a votar. Sí, sería muy buena idea, pero bueno, para eso hay que modificar varias leyes, ¿no es cierto? La carta orgánica incluida, ¿no? Muy buena idea. La verdad que habría que... Claro, exactamente. Esta es muy buena la idea. La verdad que se tendría que plantear para que las próximas haya un poco más de participación. Exactamente. Está muy buena la idea, no se me había ocurrido. Bueno, esperemos que quienes tienen la posibilidad de decidirlo, y si sirve, bienvenido sea que se ponga en discusión. Bueno, conforme, Paula, lo último con todo. Sí, la verdad que trabajamos muchísimo. Ayer fue un día totalmente agotador, arrancamos a las 6 de la mañana, 6 menos cuarto, que empezó el correo, empezaron a abrir los colegios y terminamos muy tarde, pero la verdad que muy contenta, conocí gente muy linda, la gente del correo impecable con su sistema, con la forma de cargar los datos, había mucha gente que estaba abocada a la carga de los telegramas, doble control, la verdad que muy conforme con esa parte, la parte informática fue impecable, excelente. Bien, perfecto. Sí, así es. No sé, Gaby, si te queda algo por allí. Yo por mi parte agradecer, porque en tiempos donde al periodismo le cuesta horrores hacerse de información, encontrar una fuente confiable y que no nos haga meter la pata permanentemente, hemos encontrado en vos particularmente y en el resto de la Junta mucha predisposición para confirmar o desmentir cuestiones, hablar cada vez que lo requeríamos, y para nosotros es verdaderamente importante porque nos permite llevarle a la gente la seriedad de la palabra de quienes toman las decisiones y organizan, en este caso, un acto electoral. Así que, en mi caso particular, te quiero hacer llegar el agradecimiento, insisto, porque no son tiempos fáciles para conseguir información, y no hablo solo de Carlos Paz, sino a nivel del país, y en este caso con ustedes hemos podido trabajar realmente de la mejor manera. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes también por estar presentes todo el tiempo. Muchas gracias a ustedes también, sí. Muy bien, gracias, Paula. Gracias, Gaby. Volvemos en un ratito, ¿te parece? Hasta luego. Hasta luego. Allí estaba Gabriela Yalangosiani, nuestro móvil, con la presidenta de la Junta Electoral Municipal. Cerramos.